meten. Hace poco se discutía desde dónde nos está hablando el sujeto. Bien, yo desde 3 campos de experiencia que son los que me he dedicado la vida profesional, que tengo aproximadamente 13 años allá afuera peleando con el diseño. No sé si sea poco o mucho, en todo caso eso no me interesa juzgar el tiempo, pero sí quiero compartirles que tengo una experiencia tanto como diseñador ejerciendo en agencias y de manera independiente. Tengo la experiencia de un posgrado como investigación formalizada, a lo que el posgrado le llamó investigación formalizada, evidentemente. Y también tengo la experiencia docente, es decir, la universidad, tanto pública como privada, y desde allí voy a hablarles. Esa sería la primera advertencia. Yo parto de una premisa muy simple para venir aquí este día, a este encuentro latinoamericano de investigación, y la premisa va sobre el siguiente término que seguramente se ha discutido ampliamente y se seguirá discutiendo ampliamente. Dudo mucho que se resuelva de manera sencilla, pero yo parto de una premisa muy básica. No podemos seguir investigando con métodos científicos porque son demasiado rígidos para nuestro pensamiento del diseño. El problema es que a veces también en el abanderarnos con nuevas teorías, métodos y estrategias de avanzada, perdemos el sentido de estructura, y entonces vuelve casi eso una metafísica muy complicada que no llega a aterrizar de manera estructurada o a evidenciar los verdaderos aportes de esas nuevas aproximaciones al diseño mediante incluso ideas muy sencillas que pueden ser conceptos traídos de otros lugares. Así entonces, el diseño está inserto en un entorno complejo. Tercera advertencia del día, voy a empezar por el principio, seguir a lo intermedio y después mostrarles mi propia interpretación modelizada de lo que el diseño involucra, al menos desde estas 3 prácticas que yo les repito. Y empezar por el principio significa entender que el diseño es una práctica humana, ineludiblemente humana, y que está sujeta a un entorno de situación que puede ser, tanto como nos decía una de las ponentes, tanto general como específico, porque al final de cuentas somos tanto hijos de nuestra historia, como tanto hijos de nuestros barrios, como tanto hijos de nuestra universidad, como tanto hijos de nuestros padres y nuestros compañeros, y las películas que he visto, y las drogas que he tomado, y los viajes que he hecho, físicos y metafísicos. Soy el conglomerado de todo ello a final de cuentas. Creo que a veces, estoy considerando seriamente que se habla muy poco del personaje del diseñador como un hacedor en el mundo. De tal modo que empezar por el principio sería empezar por entender que tenemos un mundo que nos rodea. Para empezar, soy un ser humano con 5 sentidos y eso ya es un marco de referencia muy importante. Pero resulta que este ser humano no está solo en el mundo, vive en colectividades sociales, históricamente construidas, con tradiciones, con aspiraciones, con valores, que muchos de esos no son nuestros, esos los adquirimos con el paso del tiempo. Entonces eso es comenzar para mí por el principio. Y entonces vamos a ver algunas cuestiones importantes. Al final de cuentas, lo que yo le voy a presentar es un modelo, una propuesta modelizada. Mi intención no es darles nuevas definiciones, ni emitir conceptos nuevos, sino dar un orden a todos esos conceptos que yo he conocido durante 13 años en una forma que para mí tienen sentido en estos 3 campos de experiencia en los cuales yo me he desenvuelto en estos años. Así entonces este gran conglomerado lo vamos a llamar realidad cotidiana para fines del modelo, y que incluye todo esto que yo lo estaba platicando: nuestra historia, nuestros derechos a la cultura, a qué nosotros mexicanos del 2015 le llamamos cultura, qué significa ser alguien culto, alguien inculto, pero sobre todo qué entorno de situación es el que se recrea alrededor, qué entorno de situación es el que se reproduce alrededor de estos conceptos. Esa es nuestra realidad cotidiana. Las cuestiones tecnológicas, las cuestiones demográficas, las cuestiones económicas, la globalización y las migraciones, el rostro de las pymes como una nueva forma de generación de empleo de emprendedores, que a mí me suena más a una trampa extraña que a un intento honesto, pero esa ya es mi opinión. Las cuestiones de los dispositivos y su influencia en nuestra vida, cómo ha cambiado nuestras relaciones con el objeto, con el espacio, con la distancia, con la comunicación, con el diseño, con la tipografía, con
una innumerable serie de elementos que están interviniendo en nuestra realidad cotidiana, en este gran escenario de los acontecimientos que para comenzar es nuestro primer referente. ¿Qué está pasando en el ciberespacio? Por supuesto, esto es lo de más moda en la investigación. Mi maestría es en nuevas tecnologías, evidentemente estoy involucradísimo de todo esto, pero luego tenemos contradicciones muy fuertes como esto que es el monopolio de las marcas y qué universo de sentido es el que nos marca para orientarnos en la vida y en nuestras aspiraciones, en nuestra alimentación misma, por ejemplo. Y luego vienen estas estadísticas acerca de la pobreza extrema, la marginación, el poco acceso. Es decir, vivimos en un mundo muy complejo y habría que empezar por allí. De tal modo entonces que el diseñador dudo mucho que pudiera ser un ente lineal de un pensamiento pues cartesiano, nos diría el maestro Bárcenas, ¿verdad? Hace falta nuevas aproximaciones. Bueno, en eso estamos trabajando, por lo menos algunos de nosotros. En esta realidad cotidiana entonces tenemos individuos, colectividades humanas específicas, instituciones y empresas. Estos actores son los que generan las demandas del diseño. Si todo este entorno de situación entonces es en donde surge la idea de diseño con muchas finalidades bastante extensas de explicar, pero que tenemos que comenzar por entender que hay individuos, colectividades, instituciones y empresas, y ahí es donde comenzaría esta figura de estos actores a ser muy importante. Evidentemente nosotros como diseñadores jugamos el doble papel. Al mismo tiempo recreamos, aunque sea pequeñas partes del mundo, del cual somos usuarios también. Hay cuando menos dos posibles escenarios donde comienza el diseño. Uno es una demanda concreta, es la más obvia y más predecible, pero hay un segundo escenario que es en realidad el que a mí me inquieta y siempre me pone a pensar, que es la iniciativa personal, ya sea de tipo experimental o de conocimiento. Esto está previsto en el modelo general de proceso de diseño, pero no sé si está suficientemente explicitado que el diseñador no solo responde a las demandas de las colectividades específicas, sino también a las propias iniciativas del diseñador como diseñador investigador, como diseñador hacedor, como diseñador creador de mundos, aunque sean micromundos. Esta es la segunda cuestión que a mí me interesa mucho. Yo como iniciativa, ¿qué puedo hacer ante esa realidad cotidiana? Donde evidentemente no puedo ser ajeno, tengo que estar muy claro en qué es lo que sucede allí. De tal modo entonces que yo lo que propongo es un modelo de cuatro elementos, que en realidad no son cuatro elementos cerrados, y la primer trampa que está sucediendo ahora en sus mentes es que lo están leyendo de modo lineal. Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y luego regresamos al 1. Pero la verdad es que yo a veces cuando lo pienso, y tal vez aquí debía haber traído una animación multimedia o algo así, es que yo no puedo pensar el diseño como un modelo de pasos, sino es más bien como un tejido, como si fuera un nudo en el sentido tradicional del tejido. ¿Sí me explico? Es un imbrincado que sucede simultáneamente en mi mente. Esa es la propuesta que yo defendería y que comienza por algo que yo le llamo el acervo incorporado. Que ahí tiene su explicación de por qué incorporado, pero es incorporado cuando menos en dos sentidos. Uno, en por qué soy como soy, de acuerdo a todo lo que me ha alimentado en mi vida creativa, pero también incorporado de los otros cuánto he tomado. ¿Sí me explico? Todos nosotros que hacemos investigación tenemos ciertos teóricos de preferencia y es un conocimiento que de algún modo incorporamos a nuestro modo de pensar y de ver el mundo y las cosas, además. Entonces, este acervo incorporado es un elemento importantísimo para todo diseñador y lo podemos leer en tres niveles. Tanto mío como diseñador, tanto en la investigación en diseño, como una investigación un poco menos académica, pero finalmente siguiendo algunos lineamientos específicos, y también lo puedo leer desde mi práctica profesional. Estos elementos van a estar ahí presentes, pero como un confluente dinámico y no asincrónico, sino sincrónico, sino simultáneo. De tal modo entonces que sin un acervo yo no puedo tener o no puedo hablar de creatividad, porque la creatividad al final de cuentas puede ser una serie de operaciones internas en mí, que de ahí surgirán las respuestas innovadoras, como un análisis y asimilación conceptual, formal y estilística de todo lo que es mi acervo. Todo ese reprocesamiento del acervo surge en mí en modo de creatividad, al comparar, al superponer,
al crear escenarios imaginarios, ciertas estrategias creativas que son más o menos conocidas. Y de ahí pasaríamos a que la creatividad sola no puede funcionar, porque la creatividad sola sería como un caballo suelto por la vida. De tal modo entonces que necesitamos un marco que le dé sentido y que le dé orientación. Y esto sería el conocimiento. ¿Qué tipos de conocimientos tenemos los diseñadores? Espero que todos. Cuando menos un conocimiento básico acerca de los lenguajes, las proporciones, en mi caso tipografía, color, composición. ¿Sí me explico? Conocimientos básicos, lenguaje de todos los diseñadores, que en todos los lados existe un tronco común por una buena razón, porque hay una serie de conocimientos comunes al diseño, aunque sean retrotraídos de otras disciplinas o artes o que vienen de otros lados, pero al final de cuentas eso conforma nuestro primer corpus como diseñadores. Y después un marco de conocimientos específicos, donde ahí ya vienen. Si yo quiero diseñar una revista, no puedo tener los mismos conocimientos específicos que si diseño una página web. Ahí vienen los materiales, las técnicas, los formatos, los procedimientos y por supuesto también ir pensando ya en la producción, no puedo dejarla de lado mientras voy diseñando además. Por eso esto tendría que pensarse en simultáneo. Ahora bien, este conocimiento solo va a funcionar, de nada me sirve ser muy creativo y saber un montón si me tardo 3 años en entregar un proyecto. ¿Sí me explico? De tal modo que necesitamos ciertas capacidades. Y yo localizo cuando menos 2 muy importantes. Uno, la capacidad de ejecución, de saber hacer, no solo de saber decir, sino también de saber hacer a la hora que me siento frente a algo. Pero también una capacidad muy importante, que es la capacidad de la gestión de mis recursos humanos, económicos, de administrarlos, de cumplir en tiempo y forma con los plazos. ¿Sí me explico? De nada nos serviría tener ninguno de estos por separado. Tienen que funcionar en sincrónico. Ahora, una vez que está aquí presentado el modelo, yo los invito a que en su mente comiencen a pensarlo. Yo quiero hacer un doctorado. ¿Qué necesito? Un acervo incorporado que luego voy a hacer crecer, evidentemente, que luego se va a volver mucho más amplio al pasar ya por un proceso activo de reflexión, de crítica, de síntesis, de comparación. ¿Sí me explico? Y después, por supuesto que si quiero un doctorado también tengo que ser muy creativo para tratar de darle un giro al tema, para tratar de encontrar resultados útiles, significativos, que sirvan de algo. Y también necesitaré un conocimiento básico y específico en varios niveles, no solo como diseñador, sino además, por ejemplo, del dominio del idioma, ¿no? Ahí están también, por eso no son categorías cerradas. Tengo que presentarlas así porque me parece que todavía no tenemos el poder de ver simultáneamente más de una cosa o dos. ¿Sí me explico? Pero en realidad esto tendría que suceder simultáneamente. En este mismo caso que yo quiero un doctorado, seguramente tendré que tener capacidades de trabajo muy particulares. O sea, yo no puedo entregar mis avances de tesis cada vez que me dé la gana. Tengo que tener un marco muy específico de tiempo y forma, por ejemplo. ¿Sí me explico? Práctica profesional también cabe allí, exactamente siguiendo el mismo sentido. Docencia, por supuesto que el profesor tendría que ser creativo, ante todo tendría que ser creativo, y no solo creativo, sino un gran creativo, para poder transmitir, ya sea, y creativo en varios niveles. Esta es la cuestión del ciclo que propongo, que no son, y seguramente ahí faltan muchísimas cosas que estoy diciendo y que no están reflejadas. Tendría que ser muy creativo tanto a nivel didáctico como a nivel de entender las temáticas modernas, por ejemplo, que se hace en el conocimiento de las temáticas contemporáneas, como tener también ciertas capacidades expresivas, por ejemplo, capacidades de comunicación, desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas, de tal modo que este modelo que yo propongo tiene varios niveles de lectura y tiene al menos esas 3 aplicaciones. Y esa es la propuesta que yo vengo a presentar el día de hoy de manera muy breve. La mejor noticia es que este proceso, al ser un ciclo, no es un ciclo bidimensional que vaya a estar sucediendo en 2 dimensiones, sino que además puede volverse un ciclo tridimensional que puede irse haciendo más grande. Mientras más conozco, más creo, más hago, más produzco, y mientras más produzco, más conozco, más hago, más amplia es mi creación, y así sucesivamente debería de ser, cuando menos yo así lo asumo, el reto de mi profesión en esos 3 niveles.
¿Sí me explico? Esa es la gran noticia que yo voy descubriendo a lo largo de este camino, que no es que estamos en una espiral ascendente de descubrimiento, de conocimiento y de generación. ¿En dónde está la investigación? En todos lados, allí. Siempre que el ser humano se dedica con estructura, cuando menos, no sé si con método, porque es una discusión muy cartesiana, pero sí con estructura, su conocimiento va incrementando y entonces incrementa su capacidad y entonces mi hacer será distinto. Esa es la gran propuesta, no sé si es grande, es la propuesta. Bien, por último me gustaría terminar, y no creo que no tuvimos una mejor oportunidad que tener al maestro Bárcenas antes. Es una persona que respeto mucho y que tiene esta frase que es muy importante al final de cuentas. Todo objeto de diseño no solo es el objeto en sí mismo, sino es una suma de toda la cultura de su humanidad, en un caso particular, expresado a través de nosotros, y ese es nuestro papel al final de cuentas que tendríamos que asumir, más que sentarnos a discutir sobre la metafísica del de Descartes, que ya fue hace mucho tiempo. Más bien tenemos que comenzar a pensar simultáneamente y a producir ¿qué? Todo, conocimiento, objetos, clases, didácticas, todo, porque eso finalmente es el llamado de nuestra época. Ya no somos tan bidimensionales como en algún momento la ciencia, que sigue estando ahí, está integrada, ya se absorbió. ¿Qué se vale? Se vale todo, todo está a nuestra disposición y mucho más fácil que en otros momentos. Al final de cuentas, esa es la invitación y espero haber sido suficientemente claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pasamos a las preguntas, chicos. Preguntas, comentarios.